pasaje de hoy es Esdras desde capítulo 9. En los versículos 1 y 2 se da a conocer los pecados de los jefes del pueblo de Judá. El pueblo israelita cometió el pecado de contraer matrimonio con los paganos. Incluso los sacerdotes y levitas cometieron este pecado. Fueron los jefes de los israelitas los primeros en cometer este pecado. La obra de la edificación del templo estuvo bien. El reino de Dios marchaba bien. Por eso el diablo quiso derribar el reino de Dios. Pasó lo mismo en la iglesia primitiva. El diablo introdujo en la iglesia la ambición por la fama, la hipocresía y la mentira a través del matrimonio de Ananías y Zafira. En la iglesia de Corinto también el diablo hizo que entrara el pecado de fornicación. Ocurrió lo mismo durante el Éxodo. La banda de Coré se rebeló contra Moisés. Cuando la obra de Dios marcha bien, debemos ser especialmente precavidos. Donde sea, cuando abunda la gracia, allí el diablo obra con mayor fuerza. Por eso siempre debemos estar despiertos y cuidarnos para no caer ante el diablo. Dice, hacen conforme a sus abominaciones. Abominaciones se refiere a la idolatría. También se refiere a las costumbres absurdas de los paganos. Los israelitas se casaron con las paganas y cometían actos abominables. Deuteronomio 7, versos 3 y 4, prohíbe el casamiento con las naciones paganas. Pero los israelitas desobedecieron la palabra de Dios. Los israelitas se casaron con naciones incrédulas y cometieron actos detestables por Dios. En Génesis 6, versos 2 y 3, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Significa que el pueblo de Dios se apartó de la fe y se inclinó hacia los deseos de la carne y los deseos de los ojos. El pueblo de Dios se casó con mujeres incrédulas. En Apocalipsis 16:12 dice que en el río Éufrates estaba preparado el camino de los reyes del oriente. El río Éufrates es el límite divisorio entre Israel y las naciones paganas. Simboliza que en los tiempos finales no habrá una división entre la iglesia de Dios y el mundo. La iglesia se asociará con el mundo
se profetiza que el mundo entra a la iglesia. Cuando las costumbres mundanas entran a la iglesia, provoca la ira de Dios. Por eso, también en la actualidad está prohibido que los creyentes se casen con incrédulos. En el versículo 34, en el versículo 3 y 4, Esdras se angustió en extremo por el pecado de Israel. Es arrepentimiento. Los israelitas se casaron con mujeres extranjeras. Esdras se entera que la descendencia santa se mezcló con las naciones paganas. Entonces Esdras se indignó, se rasgó su vestidura y se arrancó el pelo de su cabeza y barba. Esdras consideraba el pecado del pueblo como su propio pecado. Evidencia que Esdras consideraba al pueblo de Dios como su propio cuerpo. Es como dice Éxodo 32:32. Cuando los israelitas cometieron pecado y merecían morir, Moisés dice que borre su propio nombre del libro de la vida. Obviamente no significa que cuando el pueblo elegido de Dios peca, su nombre será borrado del libro de la vida. Más bien significa que desaparecerán los dones, bendiciones y gloria que había recibido cuando guardó la fe. En Romanos 9:3, Pablo dice: deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Esto es porque el pueblo de Israel no creía en Jesucristo. Que los israelitas estuvieran separados de Cristo era considerado por Pablo como si él mismo estuviese separado de Cristo. Es evidencia del amor de Pablo por el prójimo como a su propio cuerpo. En 1 Corintios, capítulo 5, el apóstol Pablo, cuando escucha sobre el pecado de fornicación de la iglesia de Corinto, los reprende por no haberlo combatido y no haberse lamentado por esta situación. En los versículos 3 y 4, Esdras se rasgó su ropa y se arrancó el pelo de la cabeza y la barba. Y cuando se sentó angustiado en extremo, vio a todos los que temían la palabra de Dios. Se le juntaron todos los que temían las palabras de Dios. Eran los creyentes piadosos. Cuando el líder tiembla ante la palabra de Dios, del mismo modo se reúnen los creyentes. En los versículos 5 al 15 aparece la oración de arrepentimiento de Esdras. Esdras se hincó de rodillas y oró alzando sus manos a Dios.
El arrodillamiento de Esdras simboliza su humildad. Inclinó todas sus fuerzas hacia Dios. Alzar las manos significa rendir su corazón a Dios. Esdras se arrepintió. Se humilló y oró a Dios inclinando todo su corazón. Por eso, desde el versículo 6 se encuentra el contenido de la oración de arrepentimiento de Esdras. Esdras dice lo siguiente: los pecados y delitos de Israel se habían multiplicado, creciendo hasta el cielo. Por eso dice: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar mi rostro a ti. Esto atestigua que Esdras vivía cada día delante de Dios. Es evidencia de que Esdras se encontró con Dios. En Lucas 18, 9 al 14, el fariseo oraba a Dios con un corazón soberbio, manifestando su propia rectitud. Pero el publicano ni siquiera podía alzar sus ojos al cielo, sino que oraba golpeándose el pecho. Dijo: Dios, sé propicio a mí, soy pecador. Jesús señala que este publicano fue justificado, pero no el fariseo. En Salmo 51, 7, dice que el sacrificio que Dios desea es el corazón quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. De este modo, Esdras se arrepentía recordando la gracia que Dios le brindaba a Israel en el pasado. El versículo 7 indica que los israelitas sufrieron opresión del rey de Babilonia debido a sus pecados. Israel fue capturada y llevada cautiva, pero por la gracia de Dios fue liberada del cautiverio y pudo regresar. El versículo 8 dice que Dios les había dado vida. Ocurre lo mismo con nosotros. Nosotros también merecemos ser destruidos por nuestros pecados. Según el versículo 9, fuimos liberados de la esclavitud del pecado y del diablo. Dios nos ha dado la libertad del Espíritu. Dios nos abrió los ojos y oídos espirituales y nos hizo entender la verdad. Dios aviva nuestro espíritu. Esto es el amor y la misericordia de Dios. Esto es gracia especial de Dios. Cuando pensamos en esta gracia, no podemos dejar de ser fieles a Dios. Dios hizo que los israelitas regresaran de la esclavitud de los gentiles e hizo que edificaran el templo de Dios. Ha dado protección a Judá y Jerusalén. La palabra original para protección aquí es cerco, muro. Indica el lugar donde Israel puede preservar su vida. Dios le ha provisto a Israel un lugar de morada tranquila. Pasa lo mismo hoy en día. Nos ha librado del pecado y la muerte. Nos hizo entender la verdad y nos guía al reposo espiritual.
como no podemos pagar toda la gracia de Dios, debemos ser fieles hasta la muerte. El versículo 10 dice que Israel, a pesar de haber recibido gran gracia de Dios, se olvidó de esa gracia y lo traicionó. El versículo 11 dice que Dios habló lo siguiente por los profetas en la antigüedad. Los pueblos gentiles son pueblos inmundos que cometen idolatría. Por eso no deben casarse con ellos. Éxodo 34, versos 15 y 16 lo advierte. Pero los israelitas desobedecieron la palabra. El versículo 12 dice que los israelitas se casaron con los gentiles. Los israelitas cometieron una abominación delante de Dios. El versículo 15 dice: Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo. El versículo 13 dice que los israelitas no fueron destruidos debido a que el castigo de Dios sobre ellos ha sido más suave de lo que merecían sus pecados. Dios los ha salvado. Pero los israelitas cometieron el pecado de contraer matrimonios con los gentiles. Por eso Israel no podrá escapar de la ira de Dios. En el versículo 15 confiesan que no se atreven a estar de pie ante Dios. En el 10:1, cuando Esdras confesaba llorando, muchos del pueblo se sumaron a él. Por el pecado del pueblo, Esdras confesaba el pecado llorando profundamente, postrado ante el templo de Dios. Esdras consideraba el pecado del pueblo como su propio pecado. En ese momento muchos del pueblo se congregaron para llorar en arrepentimiento. Está ocurriendo el mismo avivamiento de arrepentimiento que sucedió en la época de Samuel. Cuando primero los líderes se arrepienten, el pueblo también se arrepiente. Sucede lo mismo con la iglesia de hoy en día. Si los pastores temen pecar, los miembros también temerán pecar. Si los pastores oran mucho, los miembros también van a orar mucho. Si los pastores se arrepienten del pecado, la congregación también se arrepentirá de sus pecados. Si los pastores están bien firmes en la verdad, los miembros también se conmoverán y se afirmarán en la verdad y habrá milagro de vida. En los versículos 2 al 4 está la sugerencia de Secanías para resolver este pecado. Secanías sugiere una buena solución a Esdras, que lloraba desconsoladamente. Secanías era hijo de Jehiel, descendiente de Elam. Aparece en el versículo 2. Si bien Israel pecó contra Dios y tomó para sí mujeres gentiles, Secanías afirma que todavía hay esperanza. La solución propuesta por Secanías es que se expulsen a las mujeres gentiles. Los israelitas podrían ser destruidos por la ira de Dios. Señala que todavía hay esperanza, porque hay oportunidad de arrepentimiento antes de que sobrevenga el juicio de Dios. En Juan 11, 39 y 40, Lázaro llevaba muerto 3 días y olía mal.
Entonces Jesús dijo: si creen en la palabra de Dios y obedecen, verán la gloria de Dios. Aunque Lázaro llevaba mucho tiempo muerto, si obedecen la palabra de Jesús, si obedecen y mueven la roca, hay esperanza. El hombre no puede alimentar a 5.000 personas con 5 panes y 2 peces. Pero si obedecen la palabra de Jesús y se lo entregan, hay esperanza. Le pasó lo mismo a Abraham. Cuando Abraham obedeció la palabra de Dios, dejando su tierra, a sus parientes y a su padre, hubo gran esperanza. Aunque se trate de gente que ha cometido gran pecado, si se arrepiente del pecado y obedece temiendo el mandamiento de Dios, hay esperanza. Los israelitas se habían casado con mujeres paganas. Estas personas codiciaron a las personas mundanas, riquezas y famas del mundo, prohibidos por Dios. Tendremos esperanza si dejamos todo eso. Tendremos esperanza cuando desechemos todos los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. El versículo 4 dice: levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Si Esdras toma la delantera y lidera la obra, todos colaborarán con Esdras y lo ayudarán. Ocurrió lo mismo cuando Dios levantó a Zorobabel para construir el templo. Cuando Zorobabel tomó la delantera, todos colaboraron para la edificación del templo. Ahora es el momento para trabajar con Esdras. Por eso el pueblo estaba colaborando con Esdras. En la época de Zorobabel, la voluntad de Dios era ayudar a Zorobabel. En la época de Esdras, la voluntad de Dios es ayudar a Esdras. Los que regresaron del primer cautiverio con Zorobabel eran más ancianos, pero no por eso debían menospreciar a Esdras. En los versículos 5 al 9, todos los de Judá y los que habían estado en cautiverio se reunieron en Jerusalén. Esdras, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo hicieron el juramento. El contenido del juramento es que echarían a las mujeres paganas con las que se casaron y obedecerían la ley de Dios. En el versículo 6, Esdras entró a la habitación de Johanán, hijo de Eliasib. Esta era la habitación de reunión de consejos. Era la habitación donde se reunieron los que seguirían esta instrucción y obedecerían el mandamiento de Dios. Esdras entró a esa habitación para conversar con las personas principales. En Gálatas 2:2, a Pablo también le pasó lo mismo. Antes del concilio de Jerusalén, Pablo se reunió para conversar con los apóstoles principales. Los asuntos importantes deben ser conversados previamente entre los hombres principales para que la asamblea marche bien. Por eso Esdras se reunió para conversar con los hombres principales. Congregaron a todos los israelitas y proclamaron. En el versículo 8, los que no se congreguen dentro de los 3 días
serán expropiados de sus posesiones. También serán echados de la congregación de Israel. Equivale a ser excomulgado de la iglesia. Ocurre lo mismo con los creyentes de hoy en día. Si nos oponemos a los siervos de Dios que son usados por Dios, sufriremos la expropiación de las cosas espirituales. Seremos expulsados de la bendición de Dios. El versículo 9 muestra que todos los israelitas se congregaron en la plaza según la orden de Esdras. Conforme a la orden de Esdras, se congregaron en la plaza delante del templo de Jerusalén. Era el día 20 del mes noveno. En ese momento, el pueblo de Israel temblaba a causa de la gran lluvia. La gran lluvia en ese momento era una gran dificultad para los israelitas. Cuando nosotros también procuramos obedecer la orden de Dios, tendremos obstáculos y adversidades. Ocurre lo mismo si nos proponemos a ir a orar en el monte durante una semana. Hay veces que en medio de eso nos llegan diversas pruebas. Si suspendemos la oración por eso, fracasaremos. Aunque vengan diversas dificultades, debemos soportar hasta el fin, hasta el tiempo planificado y regresar cuando finalizamos la oración. Entonces nos llenaremos de gran gracia. Los versículos 10 al 15 muestran que hay apoyo y rechazo de la congregación ante la postura de Esdras. Siempre hay apoyos y rechazos. Esdras ordena a todo el pueblo que echen a las mujeres gentiles y a los hijos engendrados por ellas. El haberse casado con las mujeres gentiles era una transgresión de la palabra de Dios. Por eso debían echar a las mujeres gentiles. Aparece la misma idea en Marcos 10, versos 28 al 30. Marcos 10, 28 al 30. A causa del Señor hay que dejar a los padres, hermanos, hermanas, la tierra, la casa, para seguir a Jesús y ser verdadero discípulo de Jesús. Uno de los pioneros de la fe cristiana en Corea es el pastor Chugi Chol. Durante la dominación japonesa, el pastor se opuso al sintoísmo japonés y fue encarcelado, dejando a su anciana madre, a su esposa e hijos, fue a la cárcel. Habitualmente nosotros debemos tratar bien a nuestros padres e hijos. Podemos tener una casa y terreno. Por eso en casos en los que por obediencia a Dios tenemos que dejarlos, debemos dejar todas las posesiones materiales y los afectos humanos. El pueblo dijo que dejarían a las mujeres gentiles conforme a las palabras de Esdras. Pero en el versículo 13, por la mucha lluvia y debido a la gran multitud, repentinamente dicen que no pueden hacer eso. Por eso el pueblo dijo que estableciera un periodo y eligieran a príncipes que se encarguen de la tarea, que investiguen exactamente a los que se casaron con mujeres gentiles y que luego se encarguen, propuso la multitud. Este es un buen método para resolver y remover el pecado de transgredir la palabra de Dios.
Pero en el versículo 15 hubo algunos que se opusieron. Jonatán y Jaasías, Mesulam y Sabetai se opusieron. A través de Esdras, Dios hizo que el pueblo se arrepintiera y se afirmara según la verdad de la palabra. Pero surgieron opositores. Siempre hay opositores que se resisten cuando queremos realizar bien la obra de Dios. Pero no debemos temer a los opositores. Si seguimos haciendo la obra de Dios, nos ayudará la mano poderosa de Dios y hará que la obra tenga éxito. En los versículos 16 y 17 está la investigación de los que se casaron con mujeres gentiles. Esdras nombró a los jefes de las casas paternas para que se ocupen de esta tarea. Hizo que ellos investigaran a los que se casaron con mujeres gentiles. Empezaron la investigación el primer día del mes 10 hasta el primer día del mes 1 del siguiente año. Tardaron 3 meses. Llevó mucho tiempo porque tenían que investigar con exactitud. Es importante que la obra de Dios se realice con exactitud. En los versículos 18 al 44 aparece la lista de los que tomaron por esposa a mujeres gentiles. En la investigación de los que tomaron por esposa a mujeres gentiles, aparecen primero los sacerdotes. De la familia del sumo sacerdote aparecen 5 personas. Es el versículo 18. De los sacerdotes comunes aparecen 13 personas. En los versículos 20 y 21, siendo líderes de pueblo, habían cometido este pecado. En los versículos 23 y 24 aparecen 10 levitas. Entre los ciudadanos comunes, 89 personas. En total hubo 114 personas. Por eso decidieron despedir a todas esas mujeres gentiles. Por este pecado ofrecieron a Dios el sacrificio por la culpa, un carnero. Este sacrificio por la culpa simboliza el perdón de pecados por la sangre de Jesucristo. ¿Por qué se registra nombre por nombre la lista de los que pecaron? En Lucas 10:20, en Apocalipsis 20:12, aparecen también la lista de nombres de los creyentes en el libro de la vida del reino de los cielos. En ese libro aparece el registro según la obra de fe de cada creyente, e incluso los pecados. Cuando los creyentes pecan y se arrepienten, son perdonados limpiamente por la sangre de Cristo. Pero quedan los rastros. En la Biblia también vemos que hay muchos rastros de pecado. También quedó la mancha de Abraham al tomar una concubina. Los actos despreciables y tramposos de Jacob también dejaron sus marcas. La Biblia registra las marcas que dejaron el adulterio y el asesinato de David. Luego de que los creyentes se arrepienten, esas marcas no son una vergüenza. Más bien resplandece mucho más la gracia de Cristo que sana. Pasa lo mismo con nosotros hoy en día. Aunque en el pasado hayamos pecado, si nos arrepentimos en llanto de esos pecados y crecemos en la fe, seremos sanados de esos pecados. Además, a medida que nos vistamos de Cristo, las marcas del pecado son amontonados en gloria y honor.
Acá terminamos la quinta clase de Esdras y Nehemías. Muchas gracias.